como consecuencia de los debates del caso del Cerro Maravilla, cuando uno de los policías acusados hace una denuncia pública de que el superintendente Carlos López Feliciano tenía carpeta en la policía de Puerto Rico. Eso promueve una discusión pública que lleva al representante David Noriega Rodríguez a hacer una petición de información en la Cámara de Representantes, en la que le pedía a la policía que le indicase cuáles eran los criterios para fichar, identificar a personas por razón de ideas políticas y si en efecto esas carpetas existían. La Cámara de Representantes autorizó esa petición de información y la historia continuó su curso con unas declaraciones del gobernador en aquel entonces, Hernández Colón, cuando dijo que iba a destruir o a quemar las carpetas. Pedimos órdenes protectoras para que se le prohibiera al gobernador o a cualquier agencia del Estado Libre Asociado quemar, destruir u ocultar esas carpetas. Y así, del 1988 hasta el año 1992, se mantuvo una intensa litigación que llevó a que se declarara ilegal la práctica y se requiriera del Estado la entrega de las carpetas íntegramente a todas las personas perjudicadas. Realmente las carpetas son parte de una campaña y una política de los gobiernos de Puerto Rico por décadas para reprimir, perseguir y reducir a su mínima expresión al movimiento independentista. Una vez identificaba a una persona participando en cualquier tipo de actividad política, se confeccionaba una tarjeta, lo que llaman un index card. Y esa tarjeta llevaba el nombre, datos e una identificación de la persona. Cuando se acumulaban 4 tarjetas, se abría expediente y a esa persona se le asignaba un agente que iba a vigilarlo o le iba a dar un seguimiento. Y así se seguía alimentando ya esa carpeta. ¿Qué incluía la vigilancia? ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde residía? ¿A qué agrupaciones políticas estaba afiliado? ¿Si asistía a reuniones? ¿Si hacía aportaciones económicas? ¿Seguimientos de sus viajes en y fuera de Puerto Rico? Y sobre todo, una especie de calificativo de peligrosidad. Principalmente dentro de la carpeta lo que yo encuentro era el establecer que yo era una persona peligrosa y que por lo tanto esa peligrosidad pues había que vigilarla. La razón para establecer que yo soy peligroso es que yo soy una persona inteligente. A mí pues me hicieron la vida imposible cuando mi padre se enfermó y a los 18 años me vi la obligación de dejar la escuela por el día, irme a estudiar de noche y conseguir trabajo. No se me hizo fácil porque cuando yo iba a un trabajo me decían, sí, le vamos a llenar los blancos, venga mañana. Me extrañaba que tan ligero pues me dijeran, venga mañana. Pero cuando salía afuera, pues estaban los agentes riéndose y decían, ¿qué? ¿Conseguiste el trabajo? Yo tengo un informe aquí del 71 que dice, hoy 23 de junio de 1971, informó el suscribiente, a los suscribientes una confidente que merece nuestro crédito lo siguiente, que en la calle Sol, esquina San Justo, en el negocio conocido como La Taona, se reúnen varios subversivos y estos planean sus actividades tales como dónde poner bombas, cómo llevar a efectos el terrorismo y otras. A dichas actividades asisten personas tales como Providencia Trabal, su hijo Néstor Nazario y varios que no se conoce su identificación. La Taona era un sitio en San Juan, que iba a todo el mundo. O sea, La Taona fue el sitio donde primero tocó Haciendo Punto en Otro Son. Y era un sitio en San Juan donde iba la gente, se daba el trago, habían actos artísticos. Y fíjate cómo ellos describen La Taona, como un sitio donde iban subversivos y que planificaban poner bombas. Obviamente eso es una exageración, totalmente exagerado. Pero ahí un poco te da la visión de la cabeza que esta gente tenía. El periodo en que a mí se me abrió una carpeta fue justamente cuando yo estaba como estudiante y como joven llena de ideales para definir hacia dónde yo quería que este país estuviera destinado. Y yo me declaré en ese entonces, como lo soy ahora, pues simpatizante y luchadora por la independencia de Puerto Rico, y entiendo que por esa razón se me abrió una carpeta.
En ese viaje que yo hice a Cuba en el 1969, aparece un informe de trámite y dice, a continuación, el informe del confidente sobre el viaje de Néstor Nazario a Cuba. Sin embargo, el informe del viaje no aparece en mi carpeta. La confesión de la carpeta incluía, además de las 4 tarjetas que te mencioné, una investigación en la comunidad. Pero no solamente recogían información de tus vecinos, sino que una práctica de ello era indisponerte ante tus vecinos, porque iban a donde tus vecinos y te decían, fulano de tal es una persona peligrosa, nosotros somos de la policía, es un subversivo, es un terrorista, lo estamos velando. Entonces también servía para hacerte ver como una persona peligrosa, no confiable ante tus vecinos. Pero sí iban donde a los vecinos aquí, iban con retratos a los vecinos. Cuando yo me mudé aquí, todos los vecinos me conocieron inmediatamente. Todas estas cosas venían ocurriendo desde muchos años, yo diría desde principios de siglo, y se fueron prolongando. Y aunque había nociones de que estaban ocurriendo unas cosas, pero las personas no los veían como violación a los derechos civiles, ni los veían como, sino que creían que era un poder que el Estado tenía para hacer esas cosas. De las circunstancias normales de vigilancia en las reuniones, eso era común y lo sabíamos que se estaba dando. Y en 1959 se envió un informe, que fue el primer informe que tenemos con la Comisión de Derechos Civiles. Y ya en ese informe decía, por ejemplo, debe repudiarse el mantenimiento por la policía de listas de personas a base de sus ideas políticas. Debe repudiarse la intervención en actividades políticas por la policía en forma tal que afecte los derechos políticos de los ciudadanos, tales como la toma de fotografías por la policía en actos políticos. Hay que también aquí señalar una cosa, esto no fue un trabajo nada más del movimiento de la Policía de Puerto Rico. Esto fue un trabajo coordinado entre el FBI, las autoridades federales y el movimiento y la policía. De hecho, quien dirigía esto realmente era el FBI. Es interesante también destacar, por ejemplo, la complicidad de algunas agencias, instituciones, particularmente la Universidad de Puerto Rico. La foto que aparece aquí mía es mi foto de identificación de la universidad. Es mi foto de la tarjeta de identificación de la universidad. Por muchos años la Universidad de Puerto Rico colaboró con la División de Inteligencia de la Policía, le dio fotos de los estudiantes y participó la universidad como institución en esa actividad ilegal. Fuentes Fluviales también participó, fue colaborador en la Telefónica, Obras Públicas. Allí ellos iban a buscar fotos de uno cuando no tenían fotos de uno, Obras Públicas, y a buscar información de dónde tú vivías, etcétera. Todas las agencias del gobierno de Puerto Rico investigaban a toda persona que solicitara empleo para trabajar con el gobierno de Puerto Rico. Y había un enlace: vivienda, educación, Departamento de Justicia, Tribunal Supremo. Todas las agencias del gobierno tenían una persona encargada que iba a el archivo de la Policía de Puerto Rico, se identificaba como oficial de enlace y allí le decían si tú aparecías en la lista o no. Todo el que apareciese en la lista como identificado como subversivo, se le negaba el empleo en el gobierno de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico es la Carta Magna, el documento legal principal que organiza el gobierno de Puerto Rico con una forma republicana de gobierno y donde se incluye una carta de derechos donde se garantizan aquellos derechos civiles y políticos, así como sociales y económicos de los ciudadanos de Puerto Rico que viven dentro del territorio puertorriqueño. Los derechos civiles son estos derechos humanos que por la Constitución o por las leyes se ponen por escrito y constituyen obligaciones del Estado de respetarlos, y usted puede con ellos acudir a un tribunal o acudir a cualquier agencia a que se los respeten. Bueno, el llamado carpeteo en Puerto Rico conllevó la violación dramática de un sinnúmero de derechos incluidos en la Constitución de Puerto Rico en su artículo 2, la Carta de Derechos. Para empezar, la sección 1 del artículo 2, Carta de Derechos, establece que la dignidad e igualdad del ser humano es inviolable. Para ser más específico, violaba la Carta de Derechos completa: libertad de expresión, asociación, ideas políticas, violación de igual protección de las leyes. La policía empezó la práctica y la tuvo por varios meses, que la basura que botábamos de mi casa
se la llevaban y la analizaban. Y hay un informe de 1968 de julio que decía, siguiendo las instrucciones de esta oficina, se consiguió poder recoger las basuras de las personas mencionadas en el asunto para poder determinar dónde éstas hacen sus respectivas compras y si compran potes de avena, que es uno de los materiales que se están usando para fabricar las bombas explosivas. Yo observaba que el zafacón lo vaciaban en una enorme bolsa plástica y se llevaban. Sin embargo, simulaban, recogían al vecino y seguían por ahí. E incluso hay un detalle bien interesante y es la descripción detallada de nuestro hogar. Cuántas ventanas Miami tenía, dónde estaban las puertas, por dónde se entraba, por dónde se salía. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿para qué este tipo de detalle, verdad? ¿Qué intenciones habría eventualmente tener una descripción detallada de un hogar? Y sabíamos que la policía nos estaba vigilando, policía secreta, lo sabemos por las películas que iban tomando y lo hacían descaradamente. Lo que es cierto es lo de reuniones, lo de actividades que uno ha asistido. La interpretación que se le ha dado es lo que no es cierto. Y ahí es donde entra lo que uno llama pues la represión. Eso es lo que se llama represión. Esa interpretación que se le da a las cosas que uno hace. Lo peculiar que yo encontré en mi carpeta era que el carpeteo mío fue de escuela intermedia. Me asombró, entre otras cosas, la secuencia en fotografías que llevaban. De mi padre, lo que nunca entendí es por qué, siendo una persona, como explica mi hermana, que era un pastor, era barbero de profesión, el pueblo lo quería, le tenían que estar tiroteando la casa cada rato. Y llegó un momento que este señor, ya a los nervios, él tuvo que desistir de seguir trabajando, porque a la verdad que es algo terrible que solamente porque usted tenga una ideología le tiroteen la casa. En el caso mío, ya no sé, ahí en el expediente está cuántas veces me tirotearon la casa, sin los arrestos, sin tener motivo que me hicieron. 19 fabricaciones de casa que todas se cayeron en el tribunal. Siempre recuerdo cuando me arrestaron en la Villa Olímpica. Alguna de las fotografías en las carpetas aparece, ¿verdad? Cuando me llevaron al cuartel de la Villa Olímpica y me arrestaron sencilla y llanamente por mi solidaridad con la delegación cubana. A mí me acusan de haber puesto una bomba un 11 de marzo en la tienda Bakers de Río Piedras. Me arrestan el día 6 de octubre, que es la asamblea del Colegio de Abogados. Eso como que estaba programada para que yo fuera a la cárcel, no había un juez que viera el caso porque todos estaban en la asamblea del Colegio de Abogados. Uno de los obispos de nuestra iglesia, un norteamericano, me amenazó con dejarme fuera del pastorado de la iglesia porque me había hecho una serie de preguntas en relación con Fidel Castro y si yo simpatizaba con la Revolución Cubana. Y yo le dije que sí. Un programa de radio que yo lo producía con otro miembro del Partido Socialista que se llamaba Trabajadores y su lucha, y era un programa de radio que se pasaba por una estación comercial en Ponce, pues hace alusiones también a este programa, que de cierta manera pues pone en entredicho todo el respeto a la libre expresión, porque era utilizando un medio de comunicación electrónica. Y así pues, por consiguiente, una serie de actividades que eran políticas, otras eran de actividades del derecho de reunión y de asociación que tiene cualquier ciudadano en cualquier país. Por lo tanto, entiendo que la mayor parte de esta información viola los derechos civiles, obviamente, y los derechos universales que están planteados y consignados por otras instituciones internacionales. Si una persona es acusada o se sospecha que cometa un delito que está codificado en el Código Penal, y ahí están los delitos, ¿verdad?, que se pueden procesar, sea un asalto, sea un secuestro, sea lo que sea, se abre una carpeta, pero es criminal y es en la fiscalía para investigar a esa persona, podría involucrar al negociado de investigaciones especiales de justicia y tiene un fin. Hay un delito, hay unos hechos y hay que investigarlo.
Cuando se logra obtener la evidencia suficiente, se procesa a la persona y esa carpeta es legítima. Eso es parte del aparato investigativo del Estado. Lo que no es legítimo es investigar a la persona sin sospecha alguna, meramente porque es de tal o cual bando político o social o de tal o cual pensamiento. Y las carpetas que se entregaron no eran carpetas de delito. Así que si estamos hablando de levantar carpetas por ideología, que es de lo que se trata en casi todos los casos, ese carpeteo nunca es legítimo. Ese carpeteo por definición es inconstitucional, es ilegal. Aquí estamos hablando de que el gobierno estaba cometiendo delitos, estaba violando la Constitución el propio gobierno. Son documentos totalmente ilegales y las carpetas lo que implican es que el gobierno de Puerto Rico se dedicó por muchísimos años a identificar personas por el mero hecho de su ideología política. Porque ese es el pecado. Tú puedes ser criminal, puedes ser drogadicto, puedes ser todo menos independentista. Sin embargo, es importante aclarar que los independentistas fueron el foco primario de toda la investigación criminal en Puerto Rico, pero que en un momento dado esta gente perdió el control absoluto de las investigaciones y comenzaron a perseguir a toda persona, a toda agrupación que cuestionara las actividades gubernamentales o promoviera cambio social aunque no fuera independentista. He pertenecido a organizaciones feministas desde hace muchos años. Cuando recibí mi carpeta me di cuenta que tenía unos agentes de la Policía de Puerto Rico que asistían a las actividades feministas. Pero entonces me impresiona el hecho de que ellos empiezan a vincular toda la actividad feminista con el asunto de las actividades de izquierda. Pero además de esas personas, sindicalistas, ambientalistas, feministas, cualquier persona que cuestionara el orden social y que abogara por algún cambio era visto como un disidente y había que como velarlo, partía de esa premisa la policía. Y ese monitorear y usar esa información es la violación al derecho de asociación y de expresión. Con relación a los contactos, resulta interesante un documento que descubrimos y que identificaba un espectro amplio de actividades en la sociedad que podrían servir de informantes o de fuentes de información a la policía. En el listado aparecían lugares comerciales como salones de belleza, oficinas profesionales de médicos, abogados, profesores universitarios, en fin, toda la gama de actividades sociales y humanas que una persona podría llevar a cabo en cualquier lugar, recortándose, haciendo una gestión. Teníamos un informante de la policía que podía, de alguna manera, proveer información sobre este ser humano, sobre este ciudadano. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una persona que era como mi hermano, que vivió en mi casa prácticamente. Mi madre fue madrina de su boda, le crió su hijo y era como mi hermano. Y esa persona fue informante. Yo tengo 54 informes de esa persona en mi carpeta. Hay el caso, por ejemplo, de familiares. Mi madre tenía un hermano que le daba información a la policía, un informante de la policía. Y se dan ese caso también, ¿no? Vecinos, amigos, familiares. Y yo te diría que estuvo de agente en mi casa desde el 63 al 64 hasta hace 8 años, que se descubrió que era agente. Era mi hijo, William era mi hijo. Yo decía a la gente, yo tengo un hijo macho y William son 2. William era mi hijo, William dormía aquí, William donde quiera íbamos juntos, yo ayudé a William a estudiar, yo hasta un carro le regalé. El agente supuestamente era mi guardaespaldas. Por lo tanto, entraba a mi casa y comía en mi mesa. A veces hasta dormía en mi casa. Yo te diría que el caso de las carpetas ocupa un lugar prominente en la historia política de Puerto Rico durante todo este siglo XX. Nuestra historia no ha recogido escenas tan dramáticas y tan importantes como han sido las violaciones a los derechos civiles y humanos de un sector considerable de nuestra población que viene a ser el movimiento de independencia. Nuestra historia no ha sido capaz de denunciar y de identificar las prácticas ilegales que han llevado a cabo tanto el gobierno de Estados Unidos
como el gobierno de Puerto Rico, primordialmente desde el año 1930 y acrecentándose estas violaciones luego de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. Así que la importancia está en la divulgación de las violaciones a los derechos humanos y en que nuestro pueblo pueda replantearse qué clase de sociedad política quiere organizar en un futuro, partiendo de una constitución traicionada y de unas violaciones a los derechos civiles que requieren un examen de conciencia profundo para el futuro del país. Cuando más tarde, naturalmente, era muy joven entonces, marcho a Nueva York, me caso y tengo un hijo y que se llama David Ernesto Carlos Breguin Sánchez. Y mi hijo, que hoy cuenta con 25 años de edad y que es médico, me confiesa apenas un año: mamá, yo nunca te había dicho esto, pero siempre, como la policía, el FBI nos acompañaba hasta mi colegio, siempre temí que tú no volvieras. Y naturalmente, hasta ahí llega mi resiedumbre en términos de tanta maldad, porque era un niño desesperado, que callado durante 25 años, espero que en cualquier momento esos agentes que me seguían y que tan claros eran para él, me detuvieran o me desaparecieran o me metieran presa o algo pasara. Y para un niño de su corta edad tenía que haber sido terrible. Para una mujer sola como yo, divorciada, en un país que no era el mío, pensar: ¿y si mi mamá no me viene a recoger hoy a la escuela? Creo que fue una tortura para el hijo mío. Y jamás, jamás, jamás perdonaré una cosa como esa. Claro, tampoco en nada afecta mi compromiso con la lucha patria. No solamente es una represión política, sino todas las personas, no importa lo que estemos diciendo, seamos o no seamos independentistas, estadistas o lo que sea, pero siempre y cuando tú tengas un discurso que diga que tú no estás de acuerdo con el orden establecido, entonces se te va a reprimir. Pues la persecución es más sofisticada, es menos obvia, pero yo no tengo duda de que esa persecución todavía perdura. Además, mira, hay unas maneras diferentes ahora de hacer carpetas. A nosotros nos han entregado el tipo de carpeta que se hacía antes. Con los medios electrónicos no es necesario tener este tipo de carpeta. Así que yo me imagino que el carpeteo que se está haciendo ahora es una manera más sofisticada, electrónico, que no necesariamente hay que tener un registro de las cosas como este tan obvio, que es el que nos entregaron a las personas que teníamos carpetas. Pero yo creo que en términos de edad, el pueblo de Puerto Rico hoy en día, que es lo importante, está dispuesto a tolerar mucho menos este tipo de cosas que lo que estaba antes. O sea, yo creo que nuestro pueblo hoy es más consciente de los derechos civiles, más consciente de los derechos civiles de las minorías, de los disidentes, que lo que estaba antes. En síntesis, en cuanto a la Constitución y las leyes de Puerto Rico, tenemos remedios específicos que conllevarían un desacato criminal contra cualquier funcionario o empleado del Estado Libre Asociado que incurre en prácticas de persecución política, pero los norteamericanos podrían continuar burlando la Constitución y las leyes de Puerto Rico, violentar los derechos humanos de los puertorriqueños, sin que el pueblo de Puerto Rico pueda tener remedios directos contra ese gobierno. Y ese es el caso de Puerto Rico.
ahora disponible. Diseño exclusivamente por el Jangueo Corillo. Calcomanías holográficas. Honrando a nuestra familia del Campamento Carey con la frase que está rodando por todo el mundo: las playas son del pueblo. Esta calcomanía está disponible para la compra. Su apoyo nos ayuda a dedicarnos más tiempo en el tipo de contenido que el Jangueo Corillo les trae. Escaneen el QR code en la pantalla y compren el suyo hoy. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor, reaccionen, comenten y compartan. También tenemos Buy Me a Coffee, GoFundMe. Sus donaciones ayudan a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.